Gloria al Señor. Bendito sea nuestro Dios. Como dice ese canto, Él es quien nos ha dado la vida. Y Él debería estar siempre en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, en nuestras decisiones, cada día. Le doy gracias a Dios por este privilegio que Él me regala de poder compartir con ustedes en este hermoso día la palabra del Señor. Quiero invitarles para que juntos abramos nuestras Biblias en el Evangelio de San Mateo, capítulo 18. Vamos a aprender un poco más de lo que Dios nos quiere enseñar en esta hermosa mañana, porque cada día que compartimos esta palabra aprendemos más de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Gloria al Señor. Evangelio de San Mateo, capítulo 18, del versículo 15 al 22 vamos a tomar esa lectura. Cuando lo tengan pueden dar un gloria a Dios, un amén. Gloria al Señor. Vamos a leer las Sagradas Escrituras honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no le oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Padre eterno que estás en gloria, gracias por regalarnos este día maravilloso, la oportunidad de estar en tu casa de oración. Hemos venido con el deseo de alabarte, de adorarte, de aprender de tu palabra, Señor. Háblanos conforme a tu voluntad, conforme a nuestra necesidad. Te pedimos, Espíritu Santo, que uses mi vida. Derrama de tu gracia, de esa unción, Padre, a través de esta palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendito sea nuestro Dios. Hoy en esta preciosa mañana vamos a meditar en el tema sobre el perdón, la oración, o el perdón, la comunión y la oración. Gloria al Señor. Los versículos que hoy hemos leído tienen que ver con el perdón, tienen que ver al mismo tiempo con la comunión que debe haber entre nosotros y la oración. En los versículos que hemos leído nos expresan las condiciones para que Dios escuche y al mismo tiempo nos da la clave para que esa oración llegue hasta el cielo. Si estamos de acuerdo, debemos comprender que el perdón es un acto de amor y misericordia divina que supera el rencor y el resentimiento hacia el prójimo. Eso es el perdón, que supera todos aquellos obstáculos que no nos dejan poder recibir la bendición de parte de Dios. El perdón es necesario que habite en cada uno de nosotros y vamos a ver unos ejemplos más adelante donde debemos darnos cuenta lo que Dios ha hecho, lo que Dios hace en nuestras vidas. El perdón es una decisión voluntaria y consciente que nos libera de sentimientos negativos como el rencor, los resentimientos, el enojo, el dolor, las raíces de amargura y todas esas cosas que no nos permiten crecer. Todo lo que obstaculiza para que nosotros no tengamos ese perdón hacia aquellos que nos aman, hacia aquellos que nos rodean, pues nos detiene esa bendición que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Cuántos sabemos que Dios es el que bendice, el que prospera? Es Dios el que abre puertas. Es Dios el que obra de manera poderosa en nuestras vidas. Pero esa decisión está en nosotros.
Nosotros elegimos si perdonar o no, si mantener esa separación, esa pared. Ustedes han escuchado a veces de padres con hijos que tienen años de no hablarse, de hijos con abuelos, y muchas veces hemos escuchado testimonios de personas que guardan ese rencor por alguna palabra que le dijeron, por una herencia que no le dieron, por muchas razones. Pero esa decisión es voluntaria. Nosotros decidimos si perdonar o no perdonar. Dios no nos obliga, pero Dios espera que si nosotros hemos recibido perdón de Él, también nosotros perdonemos. Para entrar al reino de los cielos o para recibir el perdón de Dios, es necesario perdonar. Si nosotros no perdonamos, Dios no nos va a perdonar en aquel día. Debemos estar conscientes de esa realidad, de que todo eso sirve para que nosotros nos sintamos libres, podamos descansar en paz, podamos dormir tranquilamente cada día y disfrutar de las bendiciones que Dios nos da. Las Escrituras nos dan referencias de dos formas. El Señor nos manda a arrepentirnos de nuestros pecados y procurar su perdón. Y también nos manda a perdonar a los que nos ofenden o nos hacen daño. No hay otra manera. Si queremos recibir el perdón de Dios, bueno, primeramente cuando hemos venido a los pies de Cristo, nos hemos arrepentido de nuestra condición, de un estilo de vida alejado de la voluntad de Dios. Pero ¿qué es el arrepentimiento? Según la enseñanza para los bautizos, nos dice de que es el pesar que se siente por haber ofendido a Dios y el deseo de no volverlo a hacer. Dios espera que en realidad en nosotros exista y hayamos pasado ese proceso, pero que edifiquemos, que seamos edificados en el perdón. Porque los versículos nos sugieren un tema que leímos, cómo se debe perdonar al hermano, dice. Nos manda la palabra. Es Dios quien pone esos parámetros para que nosotros nos demos cuenta de que debe haber maneras, debe haber comprensión, debe haber un acercamiento, debe haber comunicación. Debemos soportarnos unos a otros, pero muchas veces eso nos cuesta tanto que no superamos, que no avanzamos. Quiero que en los siguientes versículos del versículo 23, en el mismo capítulo, leamos sobre los dos deudores. Por lo cual dice: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Los versículos que hemos leído se resumen: ¿cuántos pecados nos perdonó Dios a todos nosotros? Es una multitud de pecados, pecados que no podíamos pagar. La Escritura nos da a conocer: el pecado no lo podemos pagar nosotros.
aunque fuéramos buenas personas, aunque hiciéramos buenas obras, porque dice la Escritura que no es por obras. La salvación no se obtiene por obras, el perdón de Dios no es por obras tampoco, porque seamos buena persona, pero Dios nos ha perdonado pecados que no podíamos pagar. Pero muchas veces a nuestro alrededor, los hermanos, los amigos, los vecinos, los compañeros de trabajo, nos hacen algo y no queremos perdonar. O sea, el pecado o la ofensa que nos puedan hacer a nosotros no se compara en ningún momento a nuestros pecados que teníamos delante de Dios. El nivel más alto, el perdón que Dios ha derramado, que nos ha regalado, tiene un precio muy alto. Y es el que se compara con este rey, con esos 10,000 talentos. Eso, nuestros pecados eran tan grandes que nadie los podía pagar. Pero Dios quiso perdonarnos. Quiso lanzarnos al fondo de la mar esos pecados. Y se olvidó de ellos. Porque nosotros no podemos olvidar un pecado o una ofensa que no llega al nivel de nuestros pecados. Y es lo que Dios cuestiona a través de la palabra. Porque a veces nosotros nos sentimos dolidos, ofendidos por algo que nos hicieron y no estamos dispuestos a perdonar. Pero Dios, que ha sido tan misericordioso, tan maravilloso con nosotros, nos recuerda que Él nos ha perdonado. Y los últimos versículos que leímos dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. No hay otra salida, hermanos. El perdón es necesario que habite en nosotros. Es necesario ponernos de acuerdo con el amigo, con el hermano, con el hijo, con aquellos que nos han ofendido, y no guardar resentimientos, no guardar raíces de amargura, porque eso nos detiene, nos estanca, nos aparta, nos aleja del camino, no nos permite ver con ojos espirituales, disfrutar de las bendiciones de Dios, porque muchas veces sentimos ese enojo, ese malestar, esa ofensa que no nos permite tener paz. Pero Dios quiere que todo eso no esté en nosotros. Ya que dijimos que el perdón es una decisión voluntaria y consciente que nos libera de sentimientos negativos, es necesario que seamos libres. La palabra nos hace libres, porque dice la Escritura, San Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Es necesario vivirlo, mantenerlo, ponerlo en práctica, porque lo conocemos, todos conocemos del perdón, pero llevarlo a la práctica, eso quiere que nosotros estemos dispuestos a ser esa nueva criatura, dispuestos a ser diferentes, dispuestos a ser mejores cada día, porque el que está con nosotros, dice la Escritura, es más poderoso que el que está en el mundo. El Espíritu Santo que habita en ustedes y en mí es el que nos redarguye, o sea, nos hace sentir mal, que no estamos bien, que muchas veces nos equivocamos, fallamos, pero no estamos dispuestos a decir: me equivoqué, cometí un error, perdóname, discúlpame. Yo quiero ser mejor, quiero ser diferente, y ayúdame a través de la oración para que pueda entenderte, que pueda comprenderte, que pueda haber esa comunión cada día. Gloria al Señor. El perdón es necesario. Y como lo dijimos con estos dos deudores, pues nos damos cuenta que nuestros pecados eran muy grandes. Pero Dios quiso perdonarnos. Dios quiso ayudarnos. Dios quiso obrar de manera especial en todos nosotros. Pero los versículos que iniciamos nos dicen del versículo 18 en adelante: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Cualquier cosa que pidamos, si nos ponemos de acuerdo, que es lo que cuesta, ¿verdad? Aún en la familia, muchas veces uno piensa diferente, el otro no está de acuerdo, y ese es el problema. Nunca nos cuesta ponernos de acuerdo, pero Dios eso quiere, que estemos de acuerdo. En su palabra muchas veces nos ponemos de acuerdo, pero entre nosotros nos cuesta, que hay esa comunión. ¿Y qué es la comunión? Es amarnos y cuidarnos unos a otros, porque todos
tenemos la misma meta. Todos queremos llegar hasta el final o no. Todos queremos llegar y obtener esa vida eterna, la salvación, disfrutar de lo que Dios ha preparado para nosotros. Pero a veces aún aquí no nos ponemos de acuerdo. Unos piensan de una manera, otros lo hacen de otra manera, porque cada mente muchas veces puede ser un mundo diferente. Pero debemos estar conscientes que si nuestra meta es llegar y disfrutar la vida eterna al lado de Dios, no tenemos otra alternativa. Pongámonos de acuerdo, hablemos, expongamos cada punto de vista y veamos qué es lo mejor para el crecimiento de la obra. No pongamos obstáculos que nos detengan a nosotros para no disfrutar de las bendiciones que Dios nos quiere dar. Y tampoco obstáculos para el crecimiento de la obra. Dice que la comunión es un vínculo de propósito común y devoción que une a los cristianos entre sí y con Cristo. ¿Cuántos queremos tener comunión con Cristo? Ese acercamiento, esa relación, como dijimos al principio, del perdón nos permite tener mejor comunión con Dios. Cada día podemos hablar con Él. Cada día podemos acercarnos confiadamente, porque la comunión pues es necesaria. Es necesaria para que nosotros podamos obtener lo que queremos, lo que pensamos. Dice la Escritura que leímos: de cierto os digo que si de todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Dios nos da autoridad. Dios nos da poder a través de esta palabra que nosotros podamos decir. Pero muchas veces nos desgastamos en la vida pensando en lo que nosotros queremos. Nos falta un poco para llegar a la oración, pero vamos a ver cuáles son los obstáculos muchas veces para que nosotros podamos disfrutar de lo que Dios tiene para nuestras vidas. En estos versículos que hemos leído, nos habla sobre ese perdón que es necesario, pero nos habla sobre esa comunión. Si no hay perdón, no hay comunión, porque a veces tenemos ciertos malestares, hay malos entendidos, porque a veces no hablamos, no exponemos lo que pensamos y nos quedamos con eso que a veces no estamos de acuerdo, pero no estamos dispuestos en ese momento a poder dar nuestra opinión. Pero es necesario que en los caminos del Señor, en todo eso, podamos estar conscientes de que Dios nos da autoridad, Dios nos da armas, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, dice, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Si queremos vencer, si queremos llegar al fin, si queremos vencer contra el enemigo, debemos estar de acuerdo, unidos a través de la oración. Por eso la palabra nos dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Las promesas, las bendiciones, las victorias que podemos obtener dependen de nosotros. Creemos en Dios, creemos en su palabra, confiamos en el poder que Él nos da, las armas que Él nos ha dado. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, dice, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Son demonios poderosos. Pero si nosotros no usamos la armadura que Dios nos da, si no usamos las estrategias, las claves que Dios nos da a través de su palabra, ¿cómo vamos a vencer? Para empezar, no queremos perdonar muchas veces. No estamos de acuerdo, no hay comunión, porque uno quiere, cuando estamos orando, uno pide por una cosa, el otro pide por otra cosa. No estamos de acuerdo y no le decimos unidos en comunión por un propósito directamente, sino que siempre uno va por un lado, el otro va por el otro, porque todos tenemos necesidades diferentes, pero Dios quiere que estemos de acuerdo, porque si nosotros nos ponemos de acuerdo, lo que atamos aquí en la tierra es atado en los cielos. Y lo que desatamos también es desatado en los cielos.
Porque a veces, en vez de que salgan palabras de bendición de nuestra boca y que salga algo bueno de nuestro corazón, sale lo contrario. Maldiciones, cosas que no queremos, cosas negativas que no deben habitar en nosotros. Y como lo hemos dicho, nuestra deuda es tan grande con Dios. Él ya la pagó. Y tenemos entrada hacia su presencia, hacia ese lugar santo, para que hablemos con Él, para que tengamos comunión también con Dios, para que crezcamos y nos desarrollemos espiritualmente y no nos quedemos pequeños, sino que podamos crecer, podamos ser luz donde quiera que estemos. Dios quiere que estemos dispuestos. Otra vez os digo, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y dice cualquier cosa, aunque la misma Escritura nos habla, ¿verdad? Que no tengamos amistad con este mundo, porque si nos hacemos amigos del mundo, nos constituimos enemigos de Dios. Eso nos habla Santiago en el libro de Santiago. Entonces, Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Y no vamos a pedir cosas que nos van a alejar más de Dios. Debemos pedir cosas que nos acercan más a Dios, o bendiciones, o la presencia de Dios, que muchas veces es la que quiere habitar en nosotros. Si queremos comunión, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos tener esa revelación de esa palabra de parte de Dios. Necesitamos tener esos dones del Espíritu Santo. Necesitamos anhelar lo espiritual primeramente. Pero muchas veces lo que anhelamos y lo que pedimos son cosas materiales, cosas pasajeras que se acaban, que se terminan. Pero lo que necesitamos para servirle mejor a Dios, para ser ese instrumento en sus manos, lo dejamos en segundo plano o en otro lugar, porque para nosotros muchas veces no es prioridad. Aunque la Escritura nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas, porque Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. Por eso Dios quiere que entre nosotros nos pongamos de acuerdo, y que si vamos a pedir algo, lo hagamos estando conscientes de lo que queremos obtener. Si es un beneficio, si es una bendición, si es salud, Dios lo sabe, pero a veces no estamos de acuerdo. Y ese es un obstáculo. No estar de acuerdo, no estar en sintonía con Dios, no nos permite escuchar claramente o ver o tener una visión clara de lo que Dios puede hacer, de lo que Dios está obrando. Porque unos caminan para un lado, otros para otro lado. Pero la Escritura insiste en estar de acuerdo para que nosotros podamos ver lo que queremos obtener. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Cuántos saben que la presencia de Dios está aquí? Está en nosotros, habita en nuestras vidas. El poder de Dios habita en nosotros, pero no lo estamos usando porque no lo ponemos en práctica muchas veces. Hay días específicos, día de oración, día de ayuno. Entonces, cuando nosotros podemos hacer eso, cada vez que nos pongamos de acuerdo, cada vez que nos reunimos, pongámonos de acuerdo cada lunes, cada viernes, cada sábado, el día que sea tu reunión, si hay peticiones, si hay necesidades, pero hay que ponerse de acuerdo. Porque muchas veces, como lo hemos dicho, unos quieren una cosa, otros quieren otra, pero no hay acuerdo, no hay comunión. Y ese vínculo de propósito común o devoción que nos une con Cristo debe estar en realidad en el punto para que haga el efecto que cada uno de nosotros debemos esperar que obre en nuestras vidas. Ahora la oración es la relación que se debe cultivar con Dios. Es nuestro deber agradar a Dios. Orar es platicar con Dios. Orar es derramar el corazón y el alma ante el Creador con sinceridad. ¿Por qué? Porque a Dios no le podemos engañar. Dios conoce nuestros corazones. Dios conoce lo que hay en nuestra mente, pero a veces le decimos al hermano, ore por mí, ore por esto, y siempre
debe haber uno que dirige la oración. Y cuando uno dirige la oración, nosotros debemos apoyarlo, porque ya le dijimos la petición: sí, Señor, yo sé que tú puedes obrar. Yo sé que tú estás obrando en ese milagro. Yo sé que tú estás cambiando, transformando, liberando. Pero a veces yo estoy orando por mi problema, el otro hermano por su problema, el otro por su problema, pero no estamos de acuerdo. Dios quiere que si uno dirige la oración, el otro le diga: sí, Señor, obra de manera poderosa. Yo sé que tú estás obrando en mi hermano. Y cuando llegue el momento en que el hermano intercede por la oración de nosotros, entonces apoyemos: Señor, yo sé que tú estás en mí, que tú estás obrando en mi vida. Pero a veces algunos no se dejan dirigir, otros no quieren seguir la oración porque el interés de ellos es que Dios obre en su problema, en su necesidad. Pero están desenfocados de lo que la palabra nos dice. Porque dice: de cierto os digo que de todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Gloria al Señor. Es necesario que nos pongamos de acuerdo para que esta oración pueda ser contestada. Probemos si lo que la palabra dice, y vamos a ver que en realidad Dios quiere obrar en nuestra vida. Pero nos falta perdonar, nos falta tener comunión con Dios, comunión entre nosotros mismos, amarnos entre nosotros mismos, para que esa oración en realidad tenga un efecto poderoso delante de la presencia de Dios. Ya que lo hemos dicho, que Dios espera que derramemos nuestro corazón delante de Él, que seamos sinceros delante de su presencia. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Qué nos quiere decir la palabra? Las veces que sean necesarias tenemos que perdonar, hermano. ¿Dios nos ha perdonado siempre o no? Porque siempre nos equivocamos, siempre fallamos, pero venimos delante del Señor y Él nos perdona nuevamente. Pero si Él nos perdona siempre, ¿por qué nosotros no queremos perdonar las ofensas que nos hacen muchas veces? Porque decimos: es que lo mismo otra vez, ya viene y me hace lo mismo, esta vez no. Esta vez voy a responderle, o esta vez voy a hacer esto y lo otro. Debemos perdonarnos unos a otros, debemos soportarnos unos a otros para que podamos ver la mano poderosa de Dios obrando a favor nuestro. Cada día tenemos una lucha, cada día tenemos que tomar decisiones, y en esas decisiones cada uno de nosotros decide qué tanto tomar en cuenta a Dios, qué tanto creerle a lo que Dios está haciendo o lo que Dios puede hacer. Porque comienza ese trabajo en la mente. Comenzamos con la mente. El problema comienza ahí, porque muchas veces viene a nuestros pensamientos lo que me hicieron y todo lo que ha pasado, lo que tengo que soportar, llega al corazón y comienza a crecer esa raíz de amargura, el resentimiento. Dios quiere que nos demos cuenta que este corazón o que esta mente puede ser carnal o puede ser espiritual. Esta mente puede ser corrompida o esta mente puede ser cauterizada. Llega a ser cauterizada cuando nosotros no estamos dispuestos a decirle a Dios que borre estos malos pensamientos de nuestro corazón. Porque todo eso llega a nuestra mente primero, después a nuestro corazón. Nosotros decidimos si tenerlo aquí siempre, si llevar a la práctica, porque el pecado y todo aquello a nuestro alrededor comienza a trabajar aquí. Después, si nosotros le damos cabida, sigue aquí. Y después a la práctica, al mal. Y el mal pues no nos permite crecer y desarrollarnos y nos vuelve a tener una mente reprobada, una mente cauterizada que ya no siente, que no le importa. Como lo mismo el corazón. El corazón, como dice la Escritura, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dios, que conoce nuestros pensamientos y nuestro corazón,
es el que nos recuerda que es necesario que nos despojemos de todas esas cosas que nos afectan, que no nos permiten crecer, avanzar, porque lo único que Dios aprueba y lo recibe, dice que un corazón contrito y humillado, Dios no lo rechaza. Dios lo recibe, pero quiere que nosotros estemos dispuestos a dar lo mejor, porque no olvidemos, somos lo que pensamos y lo que pensemos moldea nuestra conducta y sentimientos. Ahora lo que pensamos y sentimos dirige nuestra voluntad para bien o para mal. Pero nosotros somos los que elegimos para bien o para mal. Dios nos ha puesto por delante la vida, la muerte, la bendición y la maldición. Nosotros escogemos el camino a tomar. Pero Dios a través de su palabra nos ha dicho que es necesario perdonar, que es necesario amarnos unos a otros. Amar a Dios sobre todas las cosas, amarnos unos a otros para que haya esa comunión que en realidad debe haber. Y la oración es la que nos abre, es la llave que nos abre las ventanas de los cielos para que las bendiciones de Dios sean derramadas sobre nosotros. Ahora la clave está en la palabra. ¿Estar de acuerdo? Comunión, perdón, una buena relación unos con otros, con entendimiento. Y a veces que nos pongamos de acuerdo, ¿verdad? Que podamos acercarnos. Si hay un malentendido es mejor que lo aclaremos. Como lo he mencionado algunas veces, los niños, mis hijos, cuando tenían unos 9, 10, 11 años, yo no era cristiano aún, pero vine a los pies del Señor a los 34. Entonces ellos tenían resentimientos contra mí. En algunos, porque yo los castigaba muchas veces. Quizás fui un poco severo en algunas oportunidades con ellos, pero a pesar de todo eso, pues al venir a los pies del Señor, yo les hacía ver que Dios me había perdonado a mí, que yo les amaba, pero ellos debían perdonarme. Hablábamos, eran pequeños, pero ellos tienen su punto de vista y a veces nos dicen, es que esto no me parece de ti, o es que esto no me gusta. Lo que tú haces, lo que dices, lo que piensas, o lo que prometes y no lo cumples. Entonces los hijos muchas veces nosotros hacemos que ellos guarden ciertos resentimientos en contra nuestra, porque les ofendemos, los maltratamos, los castigamos con palabras, con actitudes, y ellos nos guardan ciertos resentimientos. Entonces nos sentábamos, orábamos para iniciar y les preguntaba o les decíamos qué no me parecía a mí de ellos. Pero después los escuchaba, les preguntaba qué era. Y con la ayuda de Dios hicimos el esfuerzo para ir mejorando. Eso no fue una sola vez, y fueron unas 3, 4, hasta 5 veces mientras ellos fueron creciendo. Porque el joven o el niño cuando va creciendo actúa de diferentes maneras, porque todo lo hemos vivido, todo hemos pasado esas etapas. Y debemos darnos cuenta que con la ayuda de Dios sí lo podemos lograr. Con la ayuda de Dios podemos perdonar. Sí podemos perdonar, porque Él nos perdonó a nosotros primero. Dice la Escritura que Él nos amó primero. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Y a veces decimos, no, el niño puede tener 5 o 6 años y no, todavía no entiende. Todavía no, si los niños entienden bien desde pequeños, desde chiquitos. Hay que educarlos, hay que enseñarles lo bueno, hay que enseñarles a perdonar, porque aunque ellos desde que crecen, ustedes los han visto, lo hemos visto, a veces pelean y al ratito se están abrazando otra vez, están jugando nuevamente. En ellos existe el verdadero amor, el que Dios nos puso en cada uno de nosotros. Pero mientras van creciendo, pueden ser cautivados, atrapados por las corrientes de este mundo que los alejan. Y esos corazoncitos y esos pensamientos comienzan a aprender cosas que no son agradables delante de Dios. Pero nosotros que ya somos adultos y venimos siendo adultos a los pies del Señor, venimos con cargas que a veces no podemos con ellas. Y Dios nos limpia, nos quita todas esas cargas y nos cuesta comenzar a adaptarnos al sistema
espiritual que la palabra nos da a conocer, donde debemos amarnos unos a otros y no estamos acostumbrados a amarnos unos a otros, sino siempre nos comportamos frenando, digamos, nuestro acercamiento, nuestra comunión, nuestra relación con los demás, porque a veces no queremos saber más de los demás para no meternos en problemas, no hablar más de la cuenta y hacer cosas que en realidad nos traen problemas. Pero Dios quiere que en realidad nos perdonemos. Hay que ese acercamiento, esa comunión, comenzando en nuestros hogares, como le dije, con los niños, y así poco a poco. Ahora ya son adultos, pero que yo recuerde, no me guardan resentimiento, no me guardan ese rencor, como fue cuando ellos estaban pequeños. Por mi actitud, por mi comportamiento, no tomaba, no fumaba, no hacía otras cosas, pero había pecado dentro de mí. Había algo que no era agradable delante de Dios y Él me perdonó. Y yo le cuestionaba esto: si Dios ya me perdonó a mí, ustedes me deben perdonar por lo que Dios dice en su palabra, y yo debo cambiar. Yo debo dar frutos dignos de arrepentimiento para que ustedes vean en mí que soy diferente. Y así ha sido el proceso. Vamos creciendo, vamos avanzando en esta carrera, en este camino. Pero mi mente y mi corazón debe estar conectado con la palabra de Dios. No conectado con el mundo, porque el mundo me puede atrapar, me puede esclavizar. Y Dios quiere que practique su palabra, que viva lo que predico, porque me lo puedo aprender de memoria, lo puedo conocer, pero mientras no lo practique, no lo estoy viviendo. Es necesario vivir la palabra. La palabra no es solo para saberla, conocerla, aprenderla, memorizarla, sino para vivirla. Y eso es lo que Dios quiere, que vivamos su palabra, que la llevemos a la práctica, ese perdón. Porque si yo no perdono, Dios no me va a perdonar en aquel día, aunque yo crea que voy a entrar al reino de los cielos. Él no me va a decir que me conoce. Y nosotros queremos escuchar que Él nos diga: venid, benditos de mi Padre, en lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. No queremos escuchar que nos diga: apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Señor, si nosotros profetizamos en tu nombre, si hicimos esto y lo otro, si evangelizábamos, si enseñábamos, si predicábamos, pues sí, pero no perdonaste. No perdonaste a tu hermano, a tu amigo, a tus padres, a tus hijos. Es necesario perdonar para entrar al reino de los cielos. Es necesario tener comunión con Dios. No puedo vivir con alguien que no conozco. Ya lo hemos dicho antes. ¿Quieres vivir con Dios en el reino de los cielos? Si queremos vivir con Él, debemos conocerlo. ¿Cómo lo voy a conocer? Su palabra. Él se ha dado a conocer en su palabra. ¿Qué es lo que voy a hacer en el reino de los cielos? Su palabra lo dice. Para empezar, le vamos a adorar. ¿Cómo? Muchas veces: Señora, ya te voy a adorar. Pero aquí no le queremos adorar. Estamos distraídos muchas veces. Estamos conectados en otras cosas, menos en la presencia, menos en la comunión con Dios. Y la oración, para que tenga ese efecto, ya lo dijimos: perdonemos y tengamos comunión, y Dios va a obrar de manera poderosa. Hasta aquí vamos a dejar el mensaje, y que el Señor les bendiga en esta preciosa mañana. Gloria al Señor. Les recuerdo en esta preciosa mañana que si hay algún amigo que no ha comenzado ese proceso, que todavía no tiene a Cristo en su corazón, hoy es el momento. Hoy es la oportunidad de venir a los pies del Señor, doblegar aquellas áreas que aún nos cuestan, y estar para tener esa comunión con Dios, y que las oraciones lleguen ante su presencia. Es necesario tener a Cristo en nuestros corazones. Si hay alguien que quiera reconciliarse, hoy también es el momento. Por eso estamos aquí. Pero para que ustedes también puedan disfrutar de esa bendición, pues voy a invitarles a estar en pie en esta hora, y vamos a hacer una prueba en esta hora con la oración. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque nos permites y nos das la vida para estar en este lugar. Venimos delante de ti, Señor, reconociendo que nos hemos equivocado muchas veces al acercarnos a ti. Pero hoy quiero que me perdones. Primeramente, perdóname, Señor,
mis malos pensamientos, mis malas intenciones, malos deseos, todas aquellas áreas, Padre, que no he presentado delante de ti. Perdóname, Señor. Yo quiero estar en comunión contigo. Quiero que esta oración llegue ante tu trono y que obres de manera especial en cada hermano que hoy está presente aquí, Señor. Sabemos que debemos estar en comunión, que somos una sola familia, que somos un solo cuerpo en Cristo, Señor. En esta preciosa hora, que tu Espíritu Santo pueda fluir, pueda descender en nuestras mentes, en nuestros corazones y sentirse bien habitando en nuestras vidas. Obra en todo tu pueblo, Señor, para que cada día aprendamos más de tu palabra y podamos ser esos instrumentos de bendición. Te lo agradecemos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Démosle esas palmas al Señor en esta preciosa hora. Vamos a los anuncios en esta hermosa mañana y vamos a hacer pasar a nuestros hermanos, pues cada domingo se recoge una ofrenda pro construcción